Bienvenidos. Esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por Internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la maestra Elena Cruz Sauza, quien es asesora del consejero Ciro Murayama Rendón en el Instituto Nacional Electoral, para hablarnos sobre la homologación de calendarios electorales. Bienvenida. Hola Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Pues para entrar en materia, el pasado 28 de agosto el Consejo General del INE aprobó justamente una resolución en este sentido con la intención de homologar ciertas fechas en los calendarios electorales de todas las elecciones que se llevarán a cabo el siguiente año. ¿En qué consistió la homologación? Sí, mira, este documento, como bien lo señalas, lo aprobó en el mes de agosto. Es un acuerdo pensado principalmente para tres grandes temas del instituto: la fiscalización, la producción de la documentación y material electoral y la distribución de los tiempos de radio y televisión. Y la idea es homologar una fecha límite para el fin de las precampañas. Y a partir de esto, que el instituto tenga tiempo y también los actores políticos, los candidatos independientes, los partidos políticos, de realizar todas las actividades que conllevan estas etapas de preparación de la jornada electoral y el registro de candidatos, el apoyo ciudadano, en fin. Entonces, el instituto emitió este acuerdo con esa finalidad de poder homologar una fecha única, que no se, respetando los periodos de las fechas de los calendarios de cada entidad federativa, justamente para eso, para poder realizar estos trabajos de una mejor manera. Claro, pero además es importante señalar que esto el INE lo realiza justamente ejerciendo una de sus facultades, ¿no? Sí, la facultad de atracción. Exactamente, que a partir del 2014 se le confiere al Instituto Nacional Electoral. Exactamente. Y justamente a partir de este ejercicio es que busca homologar estas fechas. Y comentabas hace un momento que tenía implicaciones en materia de fiscalización. ¿Ahí cuáles son las implicaciones que tiene esta homologación? Claro, mira, a partir de la reforma de 2014 se estableció que la fiscalización debe ser cierta y debe de atender a cada una de las etapas del proceso electoral. En este caso, las precampañas deben de ser fiscalizadas antes de que inicien las campañas. ¿Por qué? Porque existen disposiciones legales como es el rebase de tope de gastos, y entonces aquel precandidato que se hubiera excedido en el tope de gastos, pues no podría ser o aspirar a ser ya candidato, ¿no? Claro. Porque tiene ahí una restricción. Entonces, justamente atendiendo a estas cuestiones que son fundamentales e importantes, es que se determinó este acuerdo. Entonces, en materia de fiscalización, eso, que haya certeza para los contendientes, para los que están inmiscuidos de manera directa en el proceso electoral, y también para que no se traslapen estos trabajos de fiscalización. Es decir, que no esté la unidad de fiscalización fiscalizando precampañas de ciertas entidades y ya esté fiscalizando o ya empezaron las campañas de otras entidades. Claro. Porque esto va a crear o crearía confusión. Es principalmente lo que se trató o se trata de evitar con la emisión de este acuerdo. Además, se trata de una fiscalización, digamos, en términos coloquiales que le llaman en tiempo real, ¿no? Exactamente. Es decir, los partidos tienen que estar subiendo al sistema, ¿no? Justamente toda la información. La documentación. Y a su vez la unidad técnica de fiscalización está revisando, ¿no? Y a mí me parece importante resaltar el término de la certeza. La certeza, como todos sabemos, o todos los que estamos inmiscuidos en la materia, es un principio de la materia electoral. Entonces, el hecho de que los partidos políticos, los actores políticos, como son sus candidatos o bien los candidatos independientes, tengan certeza de cuándo tienen que entregar sus informes, cuándo tienen que presentar la documentación, cuándo se abre y cuándo se cierra el sistema integral de fiscalización para que puedan subir toda la documentación para comprobar y justificar sus gastos. Eso es fundamental y el tribunal lo ha resaltado en más de una de sus sentencias en materia de fiscalización, ¿no? Claro. El candidato tiene derecho a saber cuándo
es el plazo o la fecha límite en la que va a tener abierto el sistema para cargar su documentación. Y si lo amplías o lo reduces, pues se lo debes de informar, claro, porque forma parte del derecho de audiencia de los actores políticos, ¿no? Entonces, previendo todas estas cuestiones legales y siempre enfocados a cuidar a los candidatos y a los actores políticos, o sea, que no crean que están en desventaja o que la autoridad está tomando determinaciones arbitrarias, sino están pensados justo en eso, ¿no? Para que ellos tengan certeza y tengan claridad de cuándo inician y cuándo terminan. Se trata de generar confianza, ¿no? en los actores, en las autoridades incluso, ¿no? En los propios OPLES, ¿no? Es decir, tratar de tener estas fechas claras. Así la homologación también tiene implicaciones en materia de radio y televisión. ¿Cuáles son estas implicaciones que tiene con la homologación de fechas? Claro, pues como bien saben, el Instituto Nacional Electoral es la autoridad que administra los tiempos del Estado y es quien define los calendarios de la pauta para radio y televisión de los partidos políticos. Entonces, necesita existir un calendario para determinar la pauta correspondiente a pre-campaña, a intercampaña y a campañas electorales. Este acuerdo de homologación lo que trata de hacer es impedir que estos periodos se traslapen y se genere confusión en el electorado sobre todo, ¿no? Porque habrá promocionales en donde algún partido político esté promocionando a sus contendientes, ¿no? A quienes son los precandidatos, pensemos en una gubernatura, y al mismo tiempo una entidad vecina cercana estará ya en la campaña, ¿no? Sí. Y entonces la ciudadanía, me refiero cuando hay colindancia, ¿no? Como en el caso de la Ciudad de México y el Estado de México, ¿no? La pauta no la podemos dividir y a veces nos toca a los que vivimos aquí en Ciudad de México ver pauta del Estado y los que viven en el Estado les toca ver pauta del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México. Entonces, y se crea confusión en el electorado. Entonces, esta homologación de calendarios también permite definir de manera, pues, si no exacta, pero sí más clara y más homogénea, cada etapa del proceso electoral, la pre-campaña, la intercampaña, ¿no? Donde tenemos promocionales de carácter genérico y donde los partidos políticos principalmente son los que se posicionan y reivindican su plataforma sin tirar a uno u otro candidato, y ya la campaña electoral, que es donde los candidatos y los partidos políticos pues llaman de manera expresa al voto. Claro, ya de manera particular. Sí. Y además, esta cuestión de la fiscalización, el tema de radio y televisión, pues son justamente atribuciones, por llamarlo de alguna manera, centralizadas, es decir, corresponden al INE, por eso, en mi opinión, la importancia, ¿no? de buscar justamente homologar estas fechas. Pero además también tiene una implicación en lo que se refiere al registro de candidatos, ¿no? ¿Cuáles son estas implicaciones? Digamos, hay como cierta lógica, es decir, se buscó homologar el tema de fiscalización, porque bueno, el INE tiene justamente esa facultad y para homologar o para tener ciertas fechas, ¿no? En materia de radio y televisión igual, para que no se traslapen, por decirlo de alguna manera, la pauta, pero en registro de candidatos, ¿cuáles son las implicaciones? Pues es que, como bien lo señalas, una cosa va de la mano con la otra. Al tener ya estos plazos ciertos, los organismos públicos locales electorales, ¿no? Todos los institutos electorales locales tendrán ya de manera definida las fechas o clara para poder llevar a cabo su registro de los candidatos, ¿no? Una vez que se han culminado cada una de las etapas, exactamente. Entonces, es muy importante que se tenga claridad de este acuerdo y ahora porque está pendiente de resolverse por el Tribunal Electoral, por la Sala Superior, pero una vez que se ha resuelto, sí sería importante y es parte de lo que tiene previsto el Instituto Nacional Electoral de difundirlo, ¿no? Claro. Para que todas las entidades, sobre todo pues aquellas que van a concurrir con el federal, que son la mayoría, como bien sabemos, tengan conocimiento de esto y también los actores políticos, ¿no? Para que sepan cuáles son las fechas ciertas de esto. Recientemente acabamos de modificar por ahí unas fechas, ¿no? Con motivo de una resolución que invariablemente van a impactar en su caso en esta homologación de
plazos, De plazos. porque nos recorrieron 6 días, entonces pues si nos recorren uno, pues se recorre todo lo demás. Exactamente, en Así consecuencia es. tendrá que recorrer. Pero además, todos estos plazos también le va a permitir a la autoridad jurisdiccional, ¿no? Claro. Poder ir resolviendo, es decir, incluso tener algunos plazos más largos, ¿no? Que le permitirá Claro. tener mayor. ¿Nos podrías explicar más o menos, o sea, qué implicaciones tiene esto para la autoridad jurisdiccional también? Sí, mira, se prevé que haya una fecha cierta de fin de precampañas. Y a partir de ahí se van a fiscalizar, pensando sobre todo en la fiscalización, porque es donde van a venir las impugnaciones, ¿no? Entonces, aquellos candidatos que no estén conforme con lo que le resuelva la autoridad fiscalizadora, ¿no? El INE, pensando en que no le otorguen el registro porque no comprobó gastos o porque se excedió en los mismos. Ese mismo tiempo que el INE tiene para investigar y demás, lo va a tener la autoridad para poder resolver. O sea, porque en el momento que emita su resolución, la autoridad jurisdiccional estaría en tiempo de resolver de manera pronta, ¿no? Y antes de que comience la siguiente etapa, en este caso la campaña, para resolver si ese candidato cumplió o no con los requisitos y en consecuencia puede ser registrado como candidato o confirmar el no registro, ¿no? La vulneración a la norma fiscalizadora, por así decirlo. Pero eso es como muy importante y creo que el Tribunal Electoral lo tiene muy en cuenta o lo debe de tener muy en cuenta para la emisión de su sentencia. Sí, claro, porque además, por decirlo así, pues beneficia a todos los actores, ¿no? Es decir, a los partidos políticos, a los precandidatos, a los que vayan a ser candidatos, pero incluso a la autoridad jurisdiccional, a la administrativa, ¿no? Es decir, para el buen funcionamiento, porque además se trata, como se ha dicho en los medios, pues las elecciones más grandes, ¿no? Que ha tenido, digamos, nuestro país, y justamente requiere de este tipo de medidas que abonen a la certeza de los actores, pero sobre todo a la confianza de la ciudadanía. Claro, y como lo refieres, incluso a los propios partidos les conviene esta medida porque en un supuesto de que el candidato o del precandidato, digamos, líder, ¿no? Que era el que apoyaban, es vetado por la autoridad fiscalizadora y confirmado por el Tribunal Electoral, tiene la oportunidad de hacer este cambio y poner a un nuevo candidato, ¿no? Que sí cumple con los requisitos y posicionarlo en breve tiempo, pero finalmente con tiempo, ante la ciudadanía para que pueda contender por ese cargo. Su derecho, ¿no? Sí, claro. al partido de postular. Sí. Si me lo permites, vamos a una pequeña pausa y regresamos para claro. conversando. Gracias. En un momento más regresamos para seguir hablando sobre homologación de calendarios electorales. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE.
A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando con Elena Cruz del Instituto Nacional Electoral sobre la homologación de calendarios electorales. Pero además, derivado de esto que comentabas hace un momento, que el INE, derivado de una resolución de la Sala Superior, va a recorrer algunos plazos, que es justamente en específico el aviso de intención de quienes busquen ser candidatos independientes, surge otro tema, porque justamente en el mes de agosto, al igual que la resolución de la homologación de calendarios, se aprobó el uso de una aplicación para justamente aquellas personas que manifiesten la intención de contender, ¿no?, como candidatos independientes, puedan usarla. ¿Nos pudieras explicar un poco cuál es el objetivo de esta aplicación? Sí, claro. Mira, igual el mes pasado el Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo en donde se establecieron los lineamientos para recabar el apoyo ciudadano para las candidaturas independientes. Una de las novedades es la utilización de una aplicación para dispositivos móviles en la cual las personas que estén apoyando las candidaturas independientes puedan recabar a ciudadanos como tú y como yo el apoyo para el candidato que pretende contender. Y la Sala Superior nos confirmó hace 2 semanas la validez de esta aplicación. Es una aplicación muy sencilla que se puede descargar, cualquiera la puede descargar en su dispositivo móvil y que está en las principales aplicaciones para Android y para Apple. Y lo que significa o lo que hace esa aplicación es retomar o recabar los datos de la credencial para votar de los ciudadanos, ¿no? Los nombres como, los datos como nombre, como clave de elector, como entidad. ¿Y cómo funciona, digamos, de manera general la aplicación, pero sobre todo cómo los aspirantes a ser candidatos independientes tienen acceso a ella? ¿Dónde la tienen que solicitar o cómo la descargan? Solamente la descargan como cualquier otra aplicación en el teléfono móvil. Está disponible en las dos portales o tiendas para estos dispositivos, ¿no? El Android y el iOS, que creo que se llama. Y ya, o sea, la instalas en tu teléfono, te va a pedir ciertos requisitos que tú vas a validar y a partir de ahí cualquier persona que forme parte
de la campaña, por así decirlo, del Claro. equipo de trabajo, no campaña, pero del equipo de trabajo de los candidatos independientes, pueden tener acceso a esta aplicación. Claro. El recabar los apoyos, digamos, en procesos anteriores, no federales necesariamente, pues había generado justamente el que fuera en papel, ¿no? Sí. Había generado pues problemas para la autoridad administrativa electoral, pero incluso para los propios aspirantes o a los propios candidatos independientes, ¿no? Incluso derivaron, en el caso, denuncias ante la Fiscalía Sí. por estar utilizando o por no tener certeza de que la persona o cuya firma aparecía, no se tenía certeza que hubiera en realidad dado ese apoyo, ¿no? Y además derivó pues también en un trabajo para la autoridad administrativa el estar verificando, ¿no?, la certeza. Entonces creo que este tipo de elementos, ¿no?, tecnológicos ayuda. Sin Sí, embargo, tiene ventajas. surgen algunas dudas, ¿no? Desafortunadamente vivimos en el tema de la desconfianza. ¿Cuál es el tratamiento que se va a dar a los datos personales que se recaben a través de esta aplicación? Porque muchas personas podrían pensar, no, pues es que mis datos van a terminar quién sabe en dónde, todos van a tener acceso a ella. Permíteme destacar un poquito más las ventajas y contesto después tu pregunta. Es eso, efectivamente, quitarnos el papel de encima, quitar este tipo de errores que cuando transcribimos, la clave del lector sobre todo, ¿no? Confundimos la S con el 5, el 0 con la O, y esto nos genera un montón de inconformidades que después se traducen en medios de impugnación, ¿no? O sea, activamos todo el sistema, todo el aparato electoral de manera innecesaria y esto se traduce en costo y en tiempo. Claro. Y entonces la aplicación nos va a evitar todo eso, ¿no? Tener cientos de miles de papel, estar verificando y tener mucha gente trabajando, viendo si era H, si era A, si era 4, ¿no? Cosas así. Y por cuanto a lo que me dices de el resguardo de los datos personales, es una aplicación 100% confiable. ¿Por qué? Porque una vez que el ciudadano recaba la información de un elector, esa información se sube a la nube y pasa a manos de la autoridad electoral. Esto es, no conserva la información en ningún repositorio, no conserva la información en el dispositivo móvil, no hay manera de grabarla, no hay manera de copiarla, no hay manera de nada. O sea, en cuanto se detecta las características de los datos, ¿no? El nombre, la fotografía, la firma, la clave del lector, eso digamos que lo succiona, por así decirlo, la autoridad electoral y no queda en ningún archivo, no queda en ningún repositorio, no queda en el aparato del que se esté manipulando o obteniendo la información, no queda registrado. ¿Y cuál es el tratamiento que le da la autoridad? Pues el tratamiento a que está obligado según la ley de protección de datos personales, ¿no? Claro. O sea, el mismo tratamiento. Entonces yo creo que la ciudadanía debe tener confianza, aquella ciudadanía que apueste por algún candidato independiente y que quiera otorgarle su apoyo, que se siente con la plena confianza de que la información que le está entregando a esa persona pues no va a ser mal utilizada. Exactamente, únicamente le está dando el apoyo, sin embargo los datos quedan bajo el resguardo de la propia autoridad, ¿no? Claro, y con las implicaciones y limitaciones y obligaciones que impone la propia ley de datos personales, ¿no? Claro. Estaba leyendo que como estos datos se van a enviar justamente a la autoridad, los candidatos independientes pueden accesar a un sitio únicamente para estar verificando si están alcanzando el porcentaje. Exactamente. ¿No? ¿En qué consiste este sitio? Es un sistema que está diseñado justamente para esto. Solo pueden tener acceso los candidatos independientes que tengan, no que tengamos registrados, pues, pero los aspirantes a candidatos independientes que ya hicieron su que aviso ya de presentaron su aviso de intención, que hasta ahorita creo que son como 27 en general, o sea, para distintos cargos, Ajá. para presidente, de la República, algunos para senadores y otros para diputados federales. Por ahí creo que al día de ayer había como 27 intenciones. Entonces,
Y este sistema es para que ingresen ellos y vayan viendo eso, justamente, cuántas firmas tienen y por entidad, ¿no? Por entidad federativa. Dependiendo del cargo por el que contienden, necesitan un número determinado de firmas por cada entidad federativa, ¿no? Entonces, o por ahí distrito, pueden ir ¿no? como monitoreando, si se me permite la expresión, para ir viendo y pues en una de esas ir echando más ganas a un lado que a otro, ¿no? A lo mejor ya cumplieron la meta o el número de firmas en algún lado, pero en otro no, entonces pueden ir ahí viendo. Pues eso también es un beneficio para ellos, ¿no? Es Sí, decir, claro. porque cuando es en papel, pues es muy difícil estar revisando, ¿no? Pues en qué municipios ya tengo el apoyo suficiente, en cuáles me falta. Entonces creo que todo esto abona para la ciudadanía que da su apoyo, pero también para el ciudadano que aspira a esta candidatura. ¿Cuáles son los elementos para validar las firmas de apoyo? Es decir, nada más pues, se le toma una fotografía a la credencial, se tiene que hacer algún otro paso para que se pueda considerar que es un apoyo, por decirlo así, válido. No, debe de tener los elementos mínimos, o sea, el nombre, que es el nombre completo, la clave del lector, ¿no? Que la clave del lector está compuesta por letras de nuestro nombre, nuestra fecha de nacimiento, el lugar de nuestro nacimiento y una clave alfanumérica, que es lo que nos permite identificarnos, no es lo que distingue a Juan Hernández Hernández del otro Juan Hernández Hernández y del otro Juan Hernández Hernández, que tenemos muchísimos. También la fotografía, ¿no? También la fotografía es un dato básico, y la firma también. El OCR también es importante porque es un número único que identifica tu credencial y en consecuencia esa credencial que te pertenece a ti te hace identificable. Entonces son estos elementos que permiten identificar que ese dato es cierto y es real y que corresponde a un ciudadano, ¿no? Y sin lugar a dudas, bueno, pues la entidad federativa. La firma entonces es en el mismo dispositivo, ¿no? Así es. Ok, pues creo que eso le permitirá a la ciudadanía tener esa confianza, porque pues a veces cuando no se tiene la información exacta, ¿no? Ya hubieron algunas voces sobre la aplicación, qué tan segura era, bueno, nos va quedando claro. El tiempo se nos está terminando, nos quedan más o menos 2 minutos. Una conclusión sobre la importancia de la homologación que lo estuvimos viendo y finalmente, bueno, de esta aplicación, que además creo yo son 2 elementos, lo hemos repetido, que abonan a la certeza, ¿no? Sí, claro. Que abonan a la certeza de quienes participan y a la confianza de la ciudadanía. Pues mira, respecto a la homologación de calendarios, es un acuerdo que emitió el Instituto Nacional Electoral con las facultades que le confiere la ley, siempre ejerciendo la facultad de atracción y siempre pensando en que este proceso electoral federal y bueno, todos los concurrentes salga avante, ¿no? Pensando en que los actores políticos tengan la certeza para su fiscalización, para su promoción en spots de radio y televisión, para su inclusión en el material electoral, ¿no? Porque pues, si aspiran a eso es porque quieren aparecer en la boleta, para que los institutos locales les dé tiempo de hacer todo el material electoral, ¿no? Todos los manuales de capacitación, sus urnas, en fin. Entonces, yo creo que es un acuerdo de suma importancia. Yo confío en que el Tribunal Electoral lo vea de esa manera, ¿no? y lo pueda confirmar, para que todos ya a partir de ahorita pues vayamos hacia la misma dirección y ya con esta confianza y certeza que nos va dando pues las decisiones de las autoridades, en un primer momento el INE y ahorita en un segundo momento el tribunal. Y por cuanto a la aplicación, pues yo creo que ya es tiempo de cambiar, o sea, a ver, estamos en 2017 y todavía recabando a puño y letra y en hojita, me parece que ya es como que debemos de dejar eso y si usamos la tecnología para todo, ¿por qué no incorporarla ahora a la materia electoral? Por ahí tenemos un artículo
que habla de voto electrónico, ¿no? En un transitorio, en una reforma constitucional incluso, y no se ha tocado mucho porque le tenemos miedo todavía a este tema de la tecnología, de la innovación, pero yo creo que paso a pasito pues lo podemos ir logrando, y me parece que ahorita es un acierto del INE haber lanzado esta aplicación, y yo creo que va a salir airosa, va a salir victoriosa, y eso nos va a permitir seguir innovando o seguir trayendo a cuenta la tecnología. Seguir perfeccionando los procesos electorales, que además para en este ayudarnos. contexto de federalismo cooperativo, pues se requiere que todas las autoridades involucradas participen. Así es. Pues te agradezco mucho que No, que yo hayas te agradezco aceptado a ti. la invitación, fue un gusto conversar contigo. Muchas gracias igualmente. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, nos vemos la próxima.